Muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, a petición de uno de los suscriptores del canal, como veis en el título, vamos a comentar esta película setentera de William Friedkin, una de las más desconocidas de su filmografía, por evidentes razones que vamos a comentar en esta reseña. No necesariamente por eso una mala película, pero sí evidentemente una película que tuvo muchos problemas, que tiene muchos problemas. Hay dos versiones de ella, en las dos versiones tenemos problemas. Y que bueno, supuso un batacazo para el afamado director que se ganó el reconocimiento mundial por sus películas The French Connection y sobre todo El Exorcista. Vamos a hablar, pues como veis en el título, de Carga Maldita, o como se tituló también, Sorcerer, o sea, hechicero. También se la conoció por el título de otra versión de la misma historia que adapta una novela, ¿vale? O sea, una película anterior a esta película es un remake, que es Wage of Fear, o sea, El Salario del Miedo. Yo realmente esta producción la recuerdo más por el título del Salario del Miedo, porque yo realmente no había visto la versión de Friedkin hasta hace poco. Y yo tenía muy buena memoria la versión de Clouseau, la versión francesa, ¿no? Le Salade de la Peu, o como se llame, que bueno, es un clasicazo cincuentero y bueno, la cosa fue una especie de catastróficas desdichas, ¿no? Una especie de cisne negro de esta película y vamos, el título de Carga Maldita le viene a huevo porque realmente esta película es de esas películas que se ve que parece que les metieron un mal de ojo, de verdad, les metieron una maldición gitana y todo lo que podía salir mal, salió mal y el resultado final fue un desastre y la recepción en taquilla fue malísima y una película que ha quedado en el olvido. Tanto es así que hasta hace poco no había versiones de la película ni en VHS, ni en DVD, ni en Blu-ray y es una película un poco que ha retumbado en los ecos del tiempo ahora en internet, pero muy poquito, ¿no? Y bueno, la historia comienza así. Como ya he mencionado, Friedkin se había hecho pues de fama mundial gracias a The French Connection, una película multipremiada, y luego la polémica y brutal, para muchos la mejor película de terror de todos los tiempos, El Exorcista. Y tras estos éxitos, William Friedkin pues se había ganado la confianza de las productoras y le llegó la oportunidad de hacer algo de autoría propia, es decir, no basándose en un libro, no haciendo una adaptación de algún trabajo literario, y libertad creativa, ¿no? O sea, el sueño de cualquier director, porque esto funciona así, siempre ha funcionado así, sigue funcionando así y algunas cosas es verdad que han cambiado un poquito, las plataformas, etcétera, pero la realidad es la realidad. Cuando llegas a Hollywood nadie te va a poner un cheque en blanco en la mano siendo tú una persona desconocida, es muy raro que pase, mínimo has tenido que hacer algo que haya petado en festivales y bueno, Friedkin no fue una excepción. Pero tras haber hecho esas dos películas, pues le dijeron, chico, carta blanca, haz algo a tu gusto. Y a día de hoy sigue siendo así. Muchos directores que van a Estados Unidos, después de haber triunfado en sus países o en Europa, y les dicen, sí, bueno, te vamos a dar pasta, vas a hacer una producción grande, vas a ganar mucho dinero, pero nos tienes que hacer ganar mucho dinero con algo que nosotros te vamos a pedir, ¿vale? Y luego ya, si eso ya, veamos cómo funciona. Bueno, es ganarte la confianza de los accionistas, de los inversionistas, de la gente que mete dinero en las productoras generalmente, y luego ya te daremos dinero para que hagas una cosa tuya, ¿no? O bueno, también hay directores que ganan pasta y lo hacen ellos mismos, lo financian ellos mismos, pero bueno, que me enrollo. La cuestión es que Friedkin, contra todo pronóstico, no quiso hacer algo suyo propio realmente. Inicialmente tuvo una idea de hacer una película de ciencia ficción, ¿vale? De rollo alienígenas. Pero en ese momento Spielberg, que era el niño de Midas de Hollywood, pues el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, pues estaba haciendo la famosa película Encuentros en la tercera fase, ¿no? Strange Encounters of the Third Kind, una película muy buena, muy interesante. Me gustaría hacerle un remake a mi reseña porque la verdad ha quedado antiguísima y muy mala. Y bueno, Friedkin a eso le desalentó, dijo, mira, este tío H. Tiburón me puede reventar la cabeza, vamos a no meternos en ciencia ficción, vamos a ir a otro género. Y eligió adaptar una novela haciendo remake de El Salario del Miedo, ¿no? Es decir, sorprendentemente no quiso hacer algo propio, pero se ve que al tío le gustaba el libreto, le gustaba la novela y digo, yo quiero adaptar esto. También pasa, hay artistas, directores, guionistas que cuando llegan a Hollywood y les llega esta famosa oportunidad, pues no dicen, pues voy a poner un guión que he hecho yo, o un guión que ha escrito este tío que me gusta mucho. A veces, pues, esta novela me gusta mucho, la quiero adaptar al cine, ¿no? Pues
Ya había versiones precederas, había dos de hecho, la francesa y la americana, y esta sería una tercera versión de la misma historia. Hay que decir que la versión americana, que se hizo pocos años después de la francesa, es la menos recordada. Pero bueno, Friedkin podía notarse un tanto importante, ¿no? Poderoso, y decidió tirar por ahí. Bueno, él, para no quedarse corto ni perezoso, dijo: ya sabéis que estas batallas de pollas de Hollywood, ¿no? A ver quién la tiene más larga. Y dijo, bueno, Spielberg se ha ido a rodar Indiana Jones por la India y estos países, el tío va de aventurero, mira que bien le queda todo, no lo hacen sets, que pro. Luego dijo, Francis Ford Coppola se ha ido a grabar por ahí a Asia esa de Apocalypse Now, lo que fue un desastre, porque para Coppola hacer Apocalypse Now fue una muerte. O sea, ese rodaje fue espantoso, el tío se volvió loco, fue un caos, fue una tiradera de dinero, sufrimiento, dolor absoluto. O sea, fue una masacre ese rodaje, una decisión de la que Coppola se arrepintió toda su vida, a pesar de lo buena que es la película y lo recordada que es, ¿no? Y que es un icono del cine, especialmente de aquellos años. Pero bueno, Friedkin dijo, pues yo también, ¿no? Y esta película, como está ambientada en alguna parte de Centro Sudamérica, pues el tío dijo, nos vamos a ir ahí. Y no solo nos vamos a ir ahí, sino que vamos a ir a grabar a otras partes del mundo para los diferentes personajes que son de diferentes nacionalidades. O sea, sí, muy inclusivo y muy multicultural todo. Y bueno, se fueron a grabar a Veracruz, en México, a París, este personaje no veíamos el origen tan claro. O sea, Veracruz, París y luego Jerusalén. Y luego toda la parte del Centro Sudamérica. Me parece que al final, no sé si grabaron en Honduras o Colombia. El país en el que parece que lo ambientan es Colombia. La bandera parece la de Colombia, aunque no acaba de quedar muy claro. No hacen referencia a nada en específico. Como ya sabéis que en aquellos años pues había habido muchas movidas con golpes de estado y dictaduras militares, pues te meten un poco ese rollo, pero todo muy ambiguo para no meterse en frascas políticas. Y bueno, esto de ir a grabar estos sitios, digo, en Centro Sudamérica, los otros países pues son ciudades, tampoco es tan complicado, pues esto fue un gravísimo error porque acabó corriendo con la misma suerte que Coppola. Es decir, las condiciones meteorológicas jodieron el rodaje, dispararon el gasto y alargaron lo que podría haber sido un rodaje de como mucho 4 meses o 5 meses, lo alargó a 10 meses, es decir, casi un año. Friedkin, al parecer, estos problemas los venía ya arrastrando, porque con El Exorcista pasó lo mismo, aunque en ese caso era pues por todo el diseño de producción, el diseño de efectos especiales, es decir, conseguir todos los recursos, las voces, los personajes, todo el compendio de preproducción que hizo falta fue muy grande, ¿no? Para hacer algo tan revolucionario e innovador como El Exorcista. Y aquí, pues el talón de Aquiles de esta película también fue irse a tomar por culo a la selva y grabar ahí. Entonces esto es una cosa que me pregunto siempre, digo, joder, ¿no hacen una buena investigación antes de hacer esto? Que joder, se creen que todo es ir a un sitio, plantas una cámara y va a llover cuando tú quieres, va a hacer sol cuando tú quieres, va a estar... O sea, hay sitios del planeta que son muy jodidos climáticamente. Coño, por algo hay zonas todavía de Centro Sudamérica que están deshabitadas. O si acaso viven algunas tribus de estas, pues originarias, indígenas, que han quedado eso en la edad de piedra. Y vaya, aquí parece que no aprendían de los errores. Es verdad que hacer este tipo de producciones en la naturaleza era algo que no era tan nuevo, era algo relativamente nuevo, pero sorprende que, bueno, esta cabezonería, esta insistencia, esto complica mucho las cosas. También pasó con Depredador, con Schwarzenegger, no sé. Eso fue algo que jodió la película. Y entre pitos y flautas, luego también en postproducción hubo problemas, porque al final los productores como que se achantaron, parece que no acabaron de confiar del todo en la visión de Friedkin, y es verdad que le dejaron adaptar la novela como quiso y tal, pero le pusieron muchas pegas con el montaje. Y le pegaron una masacrada tijeretazas a la película en montaje, y eso fue un caos. Salieron dos versiones de la película. Una, que es la, digamos, americana, que esta es más corta, porque los productores dijeron, no, mira, esto que la peli dure 2 horas, tan largo, vas a aburrir a la gente, vamos a recortarlo. No te pases explicando tanto tiempo el origen de los personajes, solo el del protagonista, que está de hecho ambientado en Estados Unidos, es decir, un protagonista pues que es un gángster, un mafias, ¿no? Y al resto de los personajes lo dejas. Y luego estuvo el otro montaje, que es por ejemplo el que llegó a España,
que ese tenía pues... Es que era completamente diferente. O sea, tú ves la versión americana, la versión en inglés, y tú ves que la película empieza con los personajes ya en Centroamérica, no sabes nada de sus orígenes, y mediante flashbacks, a través del montaje, te cuentan el origen, o sea, cómo ha acabado ahí el personaje protagonista que interpreta Roy Scheider. Sí, el de Tiburón, el sheriff, ¿no? Pero del resto, olvídate. O sea, cosas muy vagas, ¿no? Y en cambio, en el montaje de España, la película empieza contándote el origen de cada uno de los personajes y luego ya se traslada a toda la selva donde están reunidos. Pero a mí realmente es que ninguno de los dos montajes me convence. Cualquiera de los dos son completamente erráticos. Se nota que hubo tijeretazos brutales en el montaje que destruyeron la película. La narrativa, la linealidad, la conjunción de escenas, la cohesión narrativa, está completamente destripado. O sea, a partir de la mitad del film igual ya no tanto, ya la cosa se vuelve más lineal. Pero, vamos, el inicio es devastadoramente caótico. Ninguna de las dos versiones me gusta. Cuando empieza la versión en España, que estás viendo, este está aquí, este está ahí. O sea, para mí, en realidad, la versión ideal, que yo creo que es la que tenía Friedkin en mente, que no le dejaron hacer... Supongo que habrá una versión del director, pero Friedkin siempre ha renegado de esta película y nunca quiso sacar esa versión del director. No sé si alguna vez la llegaremos a ver, no sé cómo andará Friedkin. Pero vaya, no sé si van a tener alguna vez el ánimo de hacerlo. Es que tampoco es una película que interese mucho a nadie. No se ha convertido en una película de culto, que era a lo mejor la última baza que le quedaba a esta película, como les pasa a otras tantas, que por años son denostadas hasta que, bueno, cierto sector de nicho la rescata y resalta virtudes, o de repente otros directores empiezan a utilizar referencias a ese film y este film gana notoriedad. Pues no sabemos. Pero para mí la versión ideal, que repito, yo creo que es lo que quería hacer Friedkin, era que todo empezara desde la selva y mediante flashbacks contarnos el origen de todos los personajes, no solo el de Scheider, pero no poner el origen de cómo acaban los personajes ahí al principio de la película, es decir, irlo fragmentando. Es decir, crear una especie de línea de doble tiempo que yo creo que podría haber dinamizado la acción y mejorar sustancialmente el producto. Y aún así no creo que eso fuese ideal tampoco, porque en cierta medida creo que podría lastrar el tema de la travesía, ¿no? Del viaje, que es lo que compone el nudo del film y parte del desenlace. Entonces, bueno, un caos. Luego para el casting, Friedkin se vino muy arriba, ¿no? Y dijo, bueno, aquí ya corto el bacalao y voy a agarrar el actor que yo quiera. Y bueno, él para protagonista dijo, yo quiero al puto Steve McQueen. Así de claro, dijo, Steve McQueen. Entonces, el tío, vamos, que ve que se levantó por la mañana, me miró así todo el pito preparado para arriba y dijo, oh yeah, tengo las venas como el rabo de una lagartija. Sacó el teléfono, mientras se la miraba dijo, ¿está Steve McQueen? Que se ponga, que soy el puto William Friedkin. Y bueno, le ofreció el papel protagonista y Steve McQueen se leó el guión y dijo, joder, poca broma, tienes un guión buenísimo. Dijo que era un guión muy bueno, de los mejores que había leído en su vida. Y le dijo, mira, yo encantado de participar en esta película, pero metes a mi mujer en la película también. La metes de actriz, de productora, de guionista, de lo que tú quieras, pero la metes en la película, ¿no? Que su esposa en ese momento era Alison McGraw. Y esto que parece tan romántico, porque él dijo, yo la quiero tener cerca de mí mientras dure el rodaje de la película, que esto puede ser largo, que hay que irse a otros países. Esto que parece tan romántico en realidad era porque McQueen estaba sospechando de infidelidades de su esposa, era un tipo celoso, inseguro, y la quería tener cerca para tenerla vigilada. Por eso le dijo, actriz, guionista, productora, como si me la quieres poner de asistencia de dirección, repartiendo cafés al equipo del set, pero me la metes en la película. Y ahí Friedkin dijo, no va a poder ser, me temo que no puedo hacer eso. Y McQueen dijo, pues me piro. Entonces ya ahí se le fue para abajo a Friedkin. Pero bueno, sacó su lista porque dijo, bueno, te vas a creer que esta es la primera opción que tenía. Tengo más. Y dijo, Clint Eastwood. Ay, qué flipado también. No quiso. Jack Nicholson. Es que tienes los huevos bien gordos, Friedkin. Casi nada que el cabrón pedía. Y luego dijo, Chris Christopherson. Y Chris Christopherson también dijo, mira, no me hables de nada. Y al final, se ve que a lo mejor le llamó él, ¿no? El actor, no Friedkin al actor, sino que el actor llamó a Friedkin. Y Friedkin, que soy Roy Scheider. Sí, el de Tiburón, me está yendo de puta madre. Oye, que una peli en la selva he oído que vas a hacer ahí, cortando a machetazos las ramas y tal.
sí, que me interesa, estoy interesado, ¿eh? Y Friedkin así como de... Porque claro, era la estrella de uno de sus principales rivales, que era Spielberg, ¿no? Porque había hecho Tiburón con Spielberg, la de Jaws. Y... venga, va, metemos a Roy Scheider, ¿no? Y llegaba pues Roy Scheider al reparto. Y luego el resto del elenco, pues como era internacional, se compuso de varias caras. Aquí una cosa curiosa es que estuvo el actor español Paco Raval, que, bueno, este fue su debut en Hollywood, ya mayor, pero un señor actorazo, y que hace, bueno, para mí el mejor papel de la película, junto con el del prota. Y es que en realidad Friedkin ya quería a Paco Raval para su película The French Connection, pero se ve que no pudo contactar con él, o el tipo estaba ocupado, y al final dijo, bueno, pues me buscáis a otro español, y entonces fue cuando metió a Fernando Rey, ¿no? También otro putísimo actorazo, de los mejores que ha tenido España, un tío que hablaba múltiples idiomas, ha estado en un montón de películas de diferentes países, un máquina. Pero bueno, ya para esta película lo puedo localizar y digo, hostia, que me quedé con la espinita, venga, participa en esto conmigo, ¿no? Bueno, la cuestión es que así se completó el reparto. Al final Ali MacGraw tampoco estuvo en la película porque Steve McQueen no participó. Curiosamente me parece que un año o dos después se divorció Ali MacGraw de Steve McQueen, y terminó coincidiendo con el otro actor que también quería a William Friedkin, Chris Christopherson, en la película Convoy, que curiosamente también va de un convoy de camiones, ¿no? Como en esta película, estas casualidades de la vida. Y bueno, aquí es donde empezaría el bacalao, porque claro, la historia, de una premisa interesante, pues reunía a forajidos de la ley de diversos lugares en una selva de Centro Sudamérica, que tenían que aceptar una misión prácticamente suicida porque estaban desesperados, ¿no? Entonces, bueno, uno era un gángster de Estados Unidos, ¿no? Un tipo que atracaba mafiosos y tal, italianos y todo ese rollo, que es Roy Scheider. Luego tenemos a un tipo que es judío, que asesina a nazis prófugos, que este es el que interpreta el actor español Paco Raval, digo, para mí el mejor. Y bueno, los otros son, uno es una especie como de inversionista francés, pero que se ve que ha hecho unos fraudes y no sé qué historias, y huye de la justicia porque lo van a denunciar por malversación o por estafa o no sé qué historia. Y bueno, el otro, quizás más pintoresco de todos, es un árabe terrorista, ¿no? Que estaba en Jerusalén poniendo bombas y matando gente, ¿no? Matando judíos. Y el tío se escapa de refilón de ahí, temiendo a lo mejor que el Mossad pueda ir tras él. Y vamos, paradójicamente termina en una misión complicadísima y delicadísima, junto con un judío que mata nazis. Vamos, que imaginaos qué simpatía tendría por él. En fin, este caldo de cultivo podría haber sido la hostia. O sea, la película prometía, tenía buenos actores, no necesariamente de primerísima línea, pero muy buenos actores. Y la historia era que explotaba un yacimiento de petróleo de los americanos, de Estados Unidos. Ya sabéis que Estados Unidos, pues Hispanoamérica es su patio trasero, ¿no? Lo tienen todo ahí preparado para ellos, para extraer oro, diamantes, minerales, petróleo, ¿no? Los de México y Perú saben de lo que hablo especialmente, y si no lo saben, pues que se pongan a leer, porque esto viene ya incluso desde los procesos de independencia. Pero bueno, la cuestión es que explota una estación petrolífera y no saben cómo parar la fuga de fuego, ¿no? Que está haciendo una chimenea de fuego, una llamarada para arriba, eso que te cagas. Entonces, lo que se les ocurre es usar explosivos para provocar una explosión alrededor del silo que está reventando, saliendo petróleo y llamas, y con esa explosión, ¡boom!, sepultar con tierra, rocas y todo lo que hay alrededor para taparlo, ¿no? Es decir, que eso no puedes ahí llegar con una manguera de venga, los bomberos. No funciona así. Y lo que van a usar de explosivo es nitroglicerina, pero es un tipo de explosivo que es tan delicado que solo sacudirlo o moverlo violentamente, como se ha filtrado toda la humedad en las cajas, porque eso estaba en medio de la selva, se muestra en una escena como uno mete la mano en la nitroglicerina, saca el dedo con un poco del líquido y hace así, lo típico de las películas, ¿no? Lo tira al suelo, explota como si fueran petardos, ¿no? Entonces tienen que cargar toda esa nitroglicerina en cajas, en camiones, obviamente todas las cajas rodeadas de arena para que no se muevan ni un milímetro. Y claro, los que seáis de Hispanoamérica entenderéis el rollo, porque si esto fuera en Europa o Estados Unidos dices, bueno, ¿qué problema hay? Vas despacito y con cuidado y ya está. Pero ahora imaginaos unos camiones de mierda, viejos, roñosos, de los años 70, por las carreteras del monte de ahí de Colombia, de Venezuela y estos países, que ya sabéis que está el asfalto de primera calidad, no hay baches, no hay boquetes, no hay carreteras que van al borde de acantilados de cientos de metros de caída. Entonces imaginaos, claro, piden
conductores experimentados y que obviamente sean prácticamente unos suicidas, porque el más mínimo golpe sacude las cajas y revienta todo. O sea, la explosión que crea esa nitroglicerina es básicamente como 20.000 cargas de TNT, una cosa brutal. O sea, 100 cargas de C4, una cosa así, por caja. O sea, revientas por los aires tú, el camión, la montaña, las putas ardillas y el monte entero. Entonces, claro, imaginaos una sacudida brusca y eso peta. Porque cae líquido, crea una reacción en cadena. Entonces, claro, imaginaos ir con esos camiones. Y bueno, hay una escena famosísima del film, que es una de las portadas, que tienen que pasar un puente que está hecho mierda, que está encima de un río, que está así ondeando, con un tormentón que te cagas. Esa escena dura 10 minutos y es la más tensa y la mejor de la película. Solo por esa escena vale la pena ver la película. Aunque yo creo que igual mejor en el montaje americano, porque es más corto llegar ahí. Pero bueno, la cuestión es que el rodaje fue un caos, ¿vale? Por irse ahí, desplazar al equipo, todo esto sube los costes. Y de un presupuesto original de 2,5 millones o 3 millones de dólares, la cosa se acabó yendo a 22 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay tormentas tropicales, el clima es así, hay un calor que te cagas, y luego además les pilló un huracán, que es frecuente en esas regiones del mundo. Entonces eso atrasaba y atrasaba y atrasaba el rodaje. La escena del puente, donde pasan los camiones por ese puente hecho mierda, esa escena, para hacerla con garantías de seguridad y que no hubiera accidentes además, ¿sabéis cuánto tardaron en rodarla? Esto para que veamos en perspectiva hoy en día estas películas de Marvel, que todo se hace con un croma, todo es digital, sin riesgos, sin problemas, simplemente con unos tíos sentados en ordenadores ahí, que tiene su trabajo, pero vamos, no comparemos. La escena del puente, que en la película, en cualquiera de las dos versiones, dura 10 minutos, que es una escena súper tensa, y los actores ahí mojándose, ensuciándose de barro, en fin, un circo. Esa escena de 10 minutos tardaron 3 meses en rodarla. Es decir, 90 días con jornadas de 12 y 14 horas de trabajo, incluso a veces 20, porque se iban turnando los equipos. 3 meses para hacer 10 minutitos en la película, de una película de 2 horas. O sea, imaginaos. Y bueno, el resto de la película 7 meses más, es decir, un total de 10 meses para hacer la película completa. Un putísimo caos. Y entre problemas de producción, problemas de rodaje, encarecimientos, los productores tocando los huevos, tijeretazos de montaje, al final la película, un verdadero caos. Pero aún faltaba la estocada final. Ahora ponos en perspectiva, diréis, bueno, 22 millones de dólares, caldería del bolsillo, ya, pero en 1976, 1977, es decir, pensad en la inflación, ¿vale? Que en Estados Unidos ya sabemos que es medianamente sostenida, es decir, es poca, bueno, toda inflación es mala, pero bueno. Estamos en los 70, es decir, que realmente habría que multiplicar casi por 4 el presupuesto teniendo en cuenta la inflación. Es decir, es como si hoy en día la película hubiera costado casi 90 millones de dólares, es decir, casi 100 millones de dólares. Ah, ya no es tan barato, ¿vale? O sea, pensemos en eso. Pero, repito, aún faltaba la estocada final, y es que aquí hubo un mal encuadramiento. Los de la productora yo estoy seguro que no tenían fe en la película y les dio igual, ¿no? Y esto es como si tú tienes no sé, son equipos de lucha libre y tú tienes al otro equipo un mastodonte, una pedazo de bestia que te caga. Bueno, no creo que fuera así, porque realmente yo creo que también fue inesperado lo que pasó, ¿no? Pero justo estrenan la película de William Friedkin, y a que no sabéis qué película se estrenó la semana siguiente. Star Wars, la Guerra de las Galaxias, la primera, de George Lucas. O sea, la primera semana le había ido reguleras a la película y de repente, o sea, imaginaos lo que tengo que ser para Friedkin. Yo me arranco los pelos de la polla, pero a garrotazos, tío. Sacas tu película y a la semana siguiente te sacan una de las películas más taquilleras, más rentables y más vistas de la puta historia del cine de la humanidad. O sea, claro, eso sepultó la película, la gente ni se dio cuenta de ello. Luego además, en el montaje americano había partes de otros lugares del mundo donde no la habían grabado en inglés, es decir, era con subtítulos en inglés, y ya sabéis que los norteamericanos, eso de que ¿cómo que tengo que leer? ¿Cómo que la película está en otro idioma que no es el inglés? Que es el idioma número 1 del mundo, el mejor, el nuestro. ¿Cómo que hay que leer subtítulos? Y eso, claro, los primeros 20 que entraban en la sala se las metías, pero luego ya salían. Y esta de Sorcerer, como
hay que leer con subtítulos. Y la gente, ¿cómo? What the fuck, Henry? What the fuck are you talking about? What do you mean we had to read, how do you call it? Subtitles? No, what the fuck? It's an American movie, it should be in English. What do you mean we have to leave? Oh, fuck yourself. Let's see this fucking bullshit about a laser sword. Esa es la verdad. O sea, caída en picada, y la película, si damos gracias, en el worldwide, 11 millones de dólares recaudó. De 22, ni la mitad del presupuesto recaudado. O sea, una pedazo de hostia. Y luego, es que ni el título fue buena en la elección. ¿Qué coño es eso de Sorcerer? O sea, porque una película que va de un convoy de camiones que transportan explosivos por una selva de Centro-Sudamérica se llama Sorcerer. ¿Dónde está la magia? O sea, tú le ves el título, ¿no? Es decir, hechicero, y piensas que es algo de magia, ¿no? Pero claro, ves unos camiones y un tío que está así, tirado en un puente diciéndole al camión que pare, y dices, ¿qué es esto? ¿No? O sea, es que el título distrae. En España, sí, El salario del miedo, o Carga maldita, en Hispanoamérica, en España, pero en inglés Sorcerer, o sea, en fin, desastre. Y yendo a la película en sí, muchos fallos de ritmo, muchos problemas de narrativa, es que el montaje destroza la película, y luego llega un punto que termina la película y te quedas como que en un bluff, ¿no? No acabas de gustarte, no todas las escenas de la travesía son buenas. Un problema que yo veo es que la escena del puente ocurre demasiado al principio de la travesía, es decir, esa escena debió quedarse igual más adelante porque es como el clímax de tensión. Luego ya como que en cierta medida se rebaja el nivel y ya la cosa se centra un poco más en las conexiones y las discusiones entre personajes y se desinfla. O sea, es una película que sube un poquito pero luego se va para abajo en ritmo, en tensión, en carga, en epicidad, y no acaba de pegar. Luego los personajes no acaban de estar bien dibujados, bien escritos, ni siquiera el protagonista. Esto es algo que en la versión francesa de Clouzot se hizo mucho mejor. Era una película que, más que preocuparse en la tensión, en la épica, en los efectos, se preocupó más de dibujar buenos personajes. Yo lo entiendo, eran otros tiempos, y es verdad que técnicamente la original de los años 50 con la de Friedkin no puede competir. O sea, visualmente, a nivel de efectos, de recreación, bueno, el vestuario, la puesta en escena, cómo se ve esa Sudamérica o Centroamérica pobre, profunda, rural, con niños ahí viviendo en chabolas, en fin, todo ese puto drama que desgraciadamente han pasado muchos años y no ha terminado de cambiar del todo. Pues es una de las mejores películas que retrata eso, cómo se ve la suciedad, el sudor, la mierda, el barro, la porquería en la piel de los personajes. Tuvo que ser un rodaje tiránico con los actores, que hicieron un trabajo descomunal, porque no todo el mundo aguanta rodajes tanto tiempo en esas condiciones. No penséis que... Sí, claro, luego iban a algún hotel a dormir y tal, pero muchas veces por agilizar, gran parte del equipo se queda en tiendas de campaña o en caravanas cerca de la zona de rodaje, porque estás en medio de la puta selva y llegar ahí a lo mejor te lleva 2 o 3 horas en coche. Entonces, a ver, olé por el aspecto técnico, que le da 1000 vueltas a la de Clouzot, pero para mí a nivel de guión, historia, montaje, 1000 veces mejor la francesa. Te hace empatizar mucho más con los personajes, quizá no tanto con el protagonista. Es verdad que el reparto también es bastante más flojo, pero no sé, en compendio general sigo prefiriendo la francesa. Eso es un film que en general se disfruta más. No ves esa recreación de la naturaleza tan salvaje, tan bien hecha, pero en la de Friedkin, pues no sé, no acaban de encajar bien las piezas. Te quedas muy seco, con una sensación bastante agridulce, y es una pena porque podría haber sido un verdadero peliculón, pero fallaron demasiadas cosas y al final es un producto para mí insalvable. Tiene cambios respecto a la francesa, sí, en el final, te cambian el final, te cambian la presentación de los personajes, pero en términos generales es lo mismo y tampoco acaba de aportar demasiado. Y es una película que la introducción en la versión europea o española es demasiado lenta, demasiado larga, tarda 1 hora la película en arrancar, es nefasto el montaje que tiene hecho, y el americano es demasiado corto, porque sí, vemos el personaje de Roy Scheider, pero no vemos a los demás, entonces estás muy perdido, ¿cómo te va a importar más uno que otro? ¿Cómo vas a sentir esa duda, ¿no? Esa incertidumbre de decir cuál es realmente el que se va a salvar, cuál va a ser realmente el héroe que le saldrá bien y se llevará el dinero y volverá a casa? O bueno, muchos lo que querían eran papeles para vivir ahí tranquilos, ¿no? Y hacer vida en Centro-Sudamérica, ¿no? Un poco en el tópico este de que los criminales del resto del mundo civilizado ahí huyen, ¿no? A Centro y Sudamérica, ¿no? Es el sitio para los criminales. Bueno, tópico, pero a veces aterradoramente real, y querían visado para estar ahí. Entonces, bueno,
dices, ¿cuál va a ser? Pero claro, en la versión americana ya te queda demasiado claro que es Roy Scheider. Incluso en la de España también se ve demasiado que es Roy Scheider, aunque te enseñan la historia de todos. Yo creo que por la cercanía de que el personaje está en Estados Unidos, no sé, para mí no acaba de funcionar. Es una película que lo podría haber tenido todo y se queda en nada. Es una verdadera pena, pero bueno, ahí queda en el recuerdo como uno de esos ejemplos de qué hubiera pasado si, uno de esos ejemplos de los que aprender. Porque mira, yo lo he dicho muchas veces, lo de cuando unos productores no se meten con la visión del guionista o del director, por ejemplo, lo dije hace poco con la review de la Justice League de Zack Snyder, cuando los productores se quedan al margen y dejan a los guionistas o directores con la libertad creativa suficiente, los productos salen mejor, se quedan con un sabor de boca final y con un mejor sabor de boca final. Pero bueno, ya sabéis que no me gusta hablar en absolutos, intento evitarlo y dije generalmente o casi siempre, pero pues evidentemente es generalmente casi siempre. Y esta película, desgraciadamente, raramente, es una de esas excepciones donde a pesar del criterio de un tipo talentoso como Friedkin, las cosas no salieron bien. Ojo, evidentemente los productores al final metieron cizaña y yo creo que es en lo que más jodieron, en el 60% de la película, con el tema de tijeretar, montaje y mierdas. Pero vaya, no digo que es una pérdida de tiempo la película, pero es una verdadera pena. Y la de Clouseau la he visto 2-3 veces y la de Friedkin una. O sea, esa es la verdad y es una pena. Y además se nota que las escenas de la selva, es decir, la trama principal, Friedkin se preocupó mucho en hacerlo él. Hay muy buena mano directiva. Pero, por ejemplo, todo lo que está grabado en París, en Jerusalén, en los otros sitios, se nota que lo hizo una segunda unidad, no lo hizo Friedkin. Es decir, se ve la pérdida de técnica. O sea, se nota que no hay un maestro detrás de la cámara, ¿no? Y estos desbalances constantes despistan, desubican al espectador, le hacen que no pueda suspender su incredulidad correctamente y hacen fracasar el producto. En fin, una pena, pero vaya, tiene un lugar especial, por lo menos como un producto a analizar, aunque sea un mal ejemplo en ciertos aspectos. En fin, bueno, pedazo de review que me ha quedado para una película que en realidad no es para tanto para muchos, pero bueno, a veces el cine tiene estas cosas, ¿no? Y cuando te gusta el cine, a mí me gusta mucho, me encanta documentarme de estas maneras y bueno, transmitir lo que sé dentro de la medida de lo posible y la información que recabo de la mejor manera a vosotros, que sois la audiencia de este canal. En fin, si os ha gustado la reseña, sabéis darle like, compartir el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho. Comentarios, quiero vuestros comentarios, qué os pareció esta película de Friedkin, si la conocíais o si os parecía mejor la versión francesa. Y como siempre, pues si queréis apoyar el canal, pedir alguna reseña como esta que acabo de hacer o ver las reseñas antes que nadie, entre otras ventajas exclusivas, pues tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon o el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.